Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Antes les ruego hagamos una oración a Dios pidiéndole su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Te rogamos que este estudio nos ilumine, nos enseñe, nos dirija, nos console, nos exhorte, nos edifique para la gloria de tu nombre. Reconocer quién es nuestro Señor Jesús. Gracias, bendito eres. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Mateo, el apóstol, en su evangelio, nos relata cómo es que nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. En los primeros capítulos, Mateo nos dice que Jesús, como hombre, tiene una ascendencia, tiene unos antepasados con no muy buenas virtudes, algunos de ellos. Antes bien, son pecadores que necesitan de la gracia, misericordia de Dios. Posteriormente nos dice que el Señor Jesús es hijo de David y como tal, Él es el rey del linaje de David que se espera, el rey mesiánico. Pero también es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el hijo que a través de su vida y de la expiación que hará por la humanidad, vendrá a ser de bendición para todas las familias de la tierra, puesto que Dios prometió a Abraham que de su simiente vendría el Redentor, que bendecería a todo el mundo. Posteriormente nos habla de que el Señor Jesucristo fue llevado por José y María a Egipto, puesto que Herodes buscaría al niño para matarlo. Y se quedaron allá un tiempo en Egipto hasta que Herodes murió y un ángel del Señor, avisándole a José que regresara a la tierra de Israel, cumplía así una profecía que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Posteriormente, llevado por la indicación de un ángel, José y María llegan a vivir a Nazaret, puesto que en Jerusalén reinaba Arquelao, el hijo de Herodes, igualmente un hombre malvado. Así, pues se cumple con la llegada de José y María a Nazaret y de vivir en ese pueblo, otra profecía que dice que Jesucristo sería llamado Nazareno. Posteriormente, Mateo brinca en el tiempo y llega a la época de Juan el Bautista. Y nos narra en el capítulo 3, en la primera parte, que Juan es el heraldo. Juan es aquel que clama en el desierto. Y su clamor, su grito, su anuncio es que el rey ya viene. Y por lo tanto, se debe de enderezar el camino para este rey. Que su plática, su enseñanza, su exhortación, su clamor es invitar a la gente a que se vuelva a Dios. Y pues ocurre que llegado el momento de que Juan está en pleno ministerio, Dios entonces al Señor Jesucristo le anuncia que su tiempo ha llegado, el tiempo que Él empezará a ejercer su ministerio de Salvador y por lo tanto también de el Cordero de Dios, aquel que expiará el pecado del mundo. Entonces vamos a leer hoy Mateo capítulo 3, verso del 13 al 17, y el tema de hoy es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Galilea
es una región al norte de Israel. Jesús vive en Nazaret, que pertenece a esta región de Galilea. Durante 30 años aproximadamente, Jesucristo ha estado con la familia humana que Dios designó para él. Y Lucas desvela un poco la historia de Jesús. Y alrededor de los 12 años de edad, nos dice que luego de haber ido a una peregrinación, luego de haber ido a una Pascua a Jerusalén, regresando, los padres de Cristo, él se queda en el templo, platicando con los escribas y maestros de la ley. Cuando José y María se dan cuenta que Jesús no va con ellos, regresan por él. Y bueno, después de haberlo encontrado, regresan a Nazaret. Y dice Lucas que él se mantenía sujeto a sus padres. Y así es como vivió el Señor Jesucristo. Un hombre sujeto a la autoridad de los padres que Dios le había dado. Hay que recordar que José era el padre legal de Jesús. Llegado pues el momento de que empieza Juan el Bautista a predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados, Jesús va de Nazaret al Jordán a ver a Juan para ser bautizado por él. Entonces Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. El bautizo es algo inusual en la cultura judía. El bautizo como tal, como Juan lo realizaba, no se hacía en aquella época. Si bien es cierto, había una ceremonia similar que se aplicaba a las personas gentiles que deseaban ser admitidas dentro de la congregación judía. Para ello, los gentiles tenían que ser sumergidos en agua como una representación del lavamiento de pecados y ser así aceptados en la congregación de Israel. Pero esto era hecho en los gentiles, en las personas que no eran judías. Ningún judío tenía que hacer esta ceremonia para poder pertenecer a la congregación de Israel. Aquí Juan hace este bautizo en el que todo creyente que genuinamente cree en Dios, que genuinamente se arrepiente de sus pecados para con Dios, entonces, por esa acción interna, va a hacer una acción externa para representar su arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Y entonces Juan bautiza a la gente, hace una inmersión de las personas una sola vez y para siempre, indicando que esa persona ha sido sincera con Dios en arrepentirse de sus pecados. El bautismo de Juan viene siendo más bien el bautismo de Dios, puesto que Dios le indicó a Juan cómo tenía que proceder y cuál era el mensaje que tenía que dar. Entonces, pues, sigamos leyendo la Escritura. En el verso 14 dice, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. El motivo es porque Jesucristo es el Santo de los Santos. Jesucristo es Dios mismo que tomó cuerpo, fue hecho un bebé en el vientre de María, y cuando el ángel le anunció a María de este milagro maravilloso de que el poder del Espíritu Santo cubriría a María y tendría un bebé, que es Dios mismo, le dijo que él, el bebé, es el santo ser. Así, bueno, pues Jesucristo, quien es Dios y ciertamente también es hombre, él es sin pecado. Y por lo tanto, Juan, sabiendo esto, le dijo, es que
¿cómo te voy a bautizar? Tú, ¿quién eres? No puedo yo hacer esto. Más bien necesito que tú me bautices, puesto que yo sí soy pecador. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo le dice que es necesario proceder al bautizo. Entonces dice, yo soy el que necesita que tú me bautices, le dice Juan al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. En algunas otras versiones de la Biblia dice que tienen que cumplir toda justicia. El bautismo de Juan no estaba contemplado en el Antiguo Testamento como algo que se tenía que hacer conforme a la ley de Dios. Entonces no se refiere aquí a que toda justicia de Dios o cumplir con todo lo que Dios exige fuese parte de las obligaciones de los judíos del Antiguo Testamento, y bien es cierto también para la época de Jesús. No, lo que Jesús quiere decir es que la voluntad del Padre debe de ser cumplida, y este bautizo de Jesús es la voluntad del Padre. Más adelante vamos a ver qué implica, qué nos da, qué dice el bautismo de Jesús. Aquí nosotros vemos que el Señor Jesucristo cumplió todas las expectativas de Dios. Así como cuando en Getsemaní Jesús ora y le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Jesús siempre vino a cumplir la voluntad del Padre, y en esta ocasión del bautizo es lo mismo. Por eso dice que ellos deben de cumplir, Juan y Jesús tienen que cumplir con todo lo que Dios exige, la voluntad del Padre. Pero no es porque sea algo que estaba indicado en el Antiguo Testamento como una ley o una ceremonia que tenía que cumplirse de una manera legal. Sigamos leyendo. Entonces Juan aceptó bautizarlo. El siguiente versículo dice, después del bautismo, Jesucristo ha sido sumergido en agua. La palabra bautismo viene del griego baptismo, y esto significa que era la forma en que las personas en esa época sumergían sus ropas en agua para teñirlas, y de ahí se toma la palabra bautismo, que es sumersión de una prenda en agua, en este caso una persona en agua. Y sigo leyendo. Mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Dios, el Padre, abrió los cielos, un portento de milagro, indicando con esto que Él iba a decir algo muy importante, que la gente tenía que poner atención a lo que Dios iba a decir inmediatamente. También, después de que Dios abrió los cielos, Jesús vio al Espíritu Santo que descendió a Él. Y los testimonios indican que fue como una paloma. No siendo una paloma en sí, sino la forma de una paloma. Sigo leyendo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Él como una paloma. ¿Por qué se eligió como una paloma? Bueno, la paloma es símbolo de pureza, símbolo de paz, símbolo de quietud. Y el Espíritu Santo viene a Jesús para darle poder, pero este poder es en plena paz, en perfecta armonía. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Dios Padre es quien habla. Dios Padre es quien dice, declara algo que es importante para los presentes, porque esta voz fue dada
no para el Señor Jesucristo, sino para Juan y los que estaban ahí siendo bautizados. Pero también es una palabra para nosotros. Vamos nosotros con esta palabra a conocer que Jesucristo, el Dios eterno, el Hijo, se encarnó y estuvo con nosotros. Y como dice Juan, vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Jesucristo aquí, dice Dios, es mi Hijo. Y siempre, Jesús siempre fue el Hijo de Dios. No que en ese momento llegara, en ese momento del bautismo, llegara Jesús a hacerlo. No, Jesús siempre había sido, es y será el Hijo de Dios, eternamente. Dios Padre siempre ha sido Dios Padre, Dios Hijo siempre ha sido Dios Hijo, y el Espíritu Santo siempre ha sido Dios el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que aquí Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, el que se encarnó, la segunda persona de la Trinidad. Y este mi Hijo amado me da un gran gozo, un pleno contentamiento, una gran complacencia. ¿Por qué? Porque es Dios puro, santo, perfecto, maravilloso, que en la eternidad siempre se amaban unos a otros. Dios Padre con Dios Hijo con el Espíritu Santo con Dios Padre, Espíritu Santo con el Hijo, en fin. Entonces, Dios en su eternidad no necesitaba a nadie ni a nada para estar completo, pero por su gracia, su bondad, su misericordia, quiso crearte a ti y a mí y darnos vida a ti y a mí para complacerse en nosotros a través del Hijo. Siempre es a través de Jesucristo que Dios nos bendice. Entonces vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2:7, nos dice acerca del Hijo. El rey proclama el decreto del Señor. ¿Cuál es el decreto? El Señor, Dios, me dijo, tú eres mi Hijo. Aquí el Padre le dice a Jesucristo, tú eres mi Hijo desde la eternidad. Así que el Señor Jesucristo siempre ha sido el Hijo amado de Dios. Y vamos ahora a leer cómo en Isaías, capítulo 42, verso 1, nos dice, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. Así que el siervo de Jehová, el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, Jesucristo, quien es el Hijo unigénito, el Hijo amado desde la eternidad, Él le complace de una manera perfecta al Padre. Y demos gracias a Dios porque es a través de Jesucristo que Dios nos mira y Dios nos da su gracia y su misericordia. La Biblia dice que el hombre caído, el hombre con su naturaleza pecadora, que siempre está de continuo pensando en el mal, el hombre es un sujeto que está destinado a la muerte porque ha caído de la presencia de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y que todos hemos pecado y que no hay uno solo que haga justicia. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia también que el hombre viene siendo enemigo de Dios y Dios enemigo nuestro. Pero a través de Jesucristo, entonces, el hombre que se arrepiente de sus pecados es perdonado de toda iniquidad. Y el hombre que antes era enemigo de Dios, a través de Jesucristo, ahora pasa a ser Hijo de Dios. Bendito es el Señor. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre y se concretó en
cada segundo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque esta no es la primera vez que Dios habla desde el cielo: este es mi Hijo amado. En otra ocasión, cuando está con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Andrés, que están en el monte de la transfiguración, dice Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y bueno, nosotros vemos que el Señor Jesucristo siempre estuvo cumpliendo la voluntad del Padre, hasta en el último segundo, cuando Él grita: consumado es, quiere decir que hasta ese punto Él siempre buscó agradar al Padre cumpliendo la voluntad de Él. Y después de gritar consumado es, entrega el Espíritu, porque ya había terminado toda la obra del Padre que le había encomendado a Él, a Jesucristo, realizar. Bendito Dios, tenemos un Salvador que cumplió con todas las expectativas de Dios. Y como dice Pablo, Jesucristo es el postrer Adán, porque el primer Adán cerró las puertas del cielo, pero el postrer Adán, el segundo Adán, Jesucristo, abrió las puertas del cielo. Bendito sea el Señor. Amigo mío, te invito a que reflexiones en estas palabras, que reflexiones en esta vida maravillosa de nuestro Señor Jesús, cómo vez tras vez Él hace la voluntad del Padre. Cada cosa que Él hace o dice es para agradar al Padre, y se nos invita a tomar de Él, de la gracia de Él, tomarla para agradar a nuestro Señor y Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él vino a salvarnos. Por tu gracia maravillosa y tu misericordia, hoy podemos orar a ti. Bendito eres. A ti la gloria, la honra y la alabanza por llamarnos para ser tus hijos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Te ruego que nos acompañes todos los días, de lunes a domingo a las 6 de la tarde. Seguimos orando por nuestro México y por la iglesia. También que nos puedas ver tú todos los jueves, sábados y martes a las 7 de la noche. Ve por favor los videos anteriores, suscríbete. Estamos en YouTube, en Facebook. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.